Dice así la Escritura, en el nombre de nuestro Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, en esta tarde gloriosa te damos honra y gloria a ti, porque eres soberano, eres bueno, eres fiel y misericordioso. Padre, te pedimos en esta hora que sigas siendo exaltado a través de nuestras alabanzas, a través de nuestra atención ahora en medio de la exposición de la Escritura. Señor, habla nuestras vidas, que entendamos que al abrir tu palabra, Señor, tú no nos sustituyes a nosotros, sino nosotros estamos tomando tu palabra para que nos hables, para que sea tu mensaje el que hoy nosotros podamos escuchar, el mensaje de tu palabra. Concede a este hombre finito, Señor, que pueda ser fiel al texto bíblico, que pueda ser fiel a la intención del Espíritu Santo al inspirar a Mateo a escribir estas palabras, a relatar esta historia. Y que hoy podamos, Señor, oh Dios, ver transformación en nuestras vidas. Ver que hayan cambios en nuestro corazón. Ver que hayan cambios en la actitud que nosotros tenemos hacia ti y tu palabra. Dios, te damos tantas gracias porque tú eres fiel y misericordioso. Te pido esto en el nombre de Jesús tuyo y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar un momentito, necesito limpiar esto. Un poco sucio. Okay. Bueno, hermanos, hemos estado, como les mencioné, en un peregrinaje a través de lo que es el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, y hemos tenido la oportunidad, ya no sé ni cuántas predicaciones llevamos, Pastor Ovidio, ¿ya te acuerdas? Son varias, ¿no? Y hemos estado abriendo el libro santo, sagrado, para ir poco a poco. Si Dios lo permite, la semana que viene vamos a tomar el versículo 12. Lo que les quiero decir con esto es que vamos a estar un buen tiempo. Yo espero que ustedes puedan aprovechar para en sus casas, pues realmente hablar con su familia, hablar con sus hijos, hablar como matrimonio sobre lo que estamos nosotros aprendiendo en cada una de las predicaciones que hemos tenido acá. Si usted es tecnológico, le gusta, ¿verdad?, la tecnología, pues usted puede ir a la página de YouTube. En YouTube hay un canal que ahí usted puede pues acceder para encontrar las prédicas. Esta cosa no quiere arreglarse, déjame ver. Tengo aquí. Y puede repasar con el fin de que usted siga creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quisiéramos continuar con lo que es el tema que nos toca hoy. El Señor Jesucristo ha estado, como les mencionamos hace ya semanas atrás, ya que llegamos al capítulo 7, es como ya el cierre. Una vez entramos al capítulo 7, ya es el último capítulo del Sermón del Monte. Es decir, estamos hablando de 3 capítulos, 5, 6 y 7, y ya estamos en las postrimerías de concluir ese gran sermón que nuestro Señor Jesucristo ha dado a nuestras vidas para que nosotros podamos crecer en gracia. Y nosotros vemos, como hemos dicho antes, que Jesucristo está llamando a que sus discípulos comprendan realmente que Él estableció un estándar mucho más alto que el de los escribas y de los fariseos. Y le ha ordenado a su iglesia que entienda cuál es la verdadera interpretación de la ley, aplicándolo con toda autoridad. Eso es lo que hemos estado viendo nosotros en los últimos capítulos. Capítulo 6, capítulo
7 que hemos estado mirando, que Cristo, ese Rey de gracia y paz, está convocando a un pueblo que son sus ciudadanos, los ciudadanos de su reino, que somos sus discípulos y que somos los cristianos, aquellos a quienes se llaman discípulos en la Biblia, o a quienes les estamos llamando nosotros ciudadanos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, en todo el discurso que nuestro Señor Jesucristo ha dado en el Sermón del Monte, lo que vemos son esos estándares establecidos por Él. Y esos estándares, como les mencioné, tenían que estar por arriba, mucho más alto de lo que los escribas y fariseos habían estado enseñando y practicando y viviendo. Por eso usted ve que Jesús estableció que nuestras obras, le voy a repasar algunas de las cosas que hemos estado hablando, nuestras obras tienen que brillar delante de los demás para que las personas a nuestro alrededor alaben a Dios. Eso está en Mateo capítulo 5 y versículo 16. Que el que se enoja contra su hermano será hallado culpable. Mateo capítulo 5 y versículo 22. También Jesús dijo que no codiciemos. Y cuando dice que no codiciemos, lo está haciendo en la enseñanza y el ejemplo de que cuando una mujer o un hombre mira a otro hombre o a otro con deseos lujuriosos, eso está en el capítulo 5, versículo 28. Jesús dijo que no es solo el acto físico, sino tan solo con mirar y desear en el corazón lo ajeno, codiciarlo, que es un mandamiento, ya con eso se está haciendo el acto de pecado en el corazón. Pero también dice Jesús que cumplamos con nuestra palabra, que cuando digamos que vamos a hacer algo, tengamos honor y cumplamos nuestra palabra. Los versículos del capítulo 5 también, capítulos 33 al 37. Pero también Jesús advirtió que nos cuidáramos de no hacer actos de justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos y alabados por ellos. Capítulo 6, versículo 1. Y que no acumulemos tesoros en la tierra, el versículo 19 del capítulo 6. Y también que no nos afanemos, ese capítulo 6, versículo 25. Entonces, cuando llegamos a Mateo 7, Jesús nos hace una advertencia muy seria en contra del tipo de actitud hipócrita de juzgar a los demás. Ese espíritu de criticar a los demás, pero pasando por alto nuestros propios pecados. Los juicios justos, hermanos, dijimos en esa ocasión, son necesarios. Es necesario que se emitan juicios justos. ¿Para qué? Para evaluar, hermanos, la fidelidad a Cristo que tienen los miembros de su cuerpo y para que se ejerza la disciplina eclesiástica. Pero no se puede hacer de una forma altanera y a la ligera. Solo vimos que los versículos 1 al 6 de este capítulo 7. Porque este tipo de hipocresía al juzgar a los demás, dice Jesús que provoca el juicio mismo ante Dios, el juicio de uno ante Dios. Pero esta no es una conducta que se esperaba solo de los apóstoles o de los discípulos, ¿verdad? A los que Jesús les estaba hablando, a esa iglesia primitiva. Las enseñanzas de Cristo deben producir cambios en nuestra vida. Y eso usted lo ve, para los que les gusta notar, las enseñanzas de Cristo Jesús deben producir cambios en nuestra vida. Cada vez que usted y yo llegamos un domingo a la iglesia, un miércoles en donde se pueda ver una parte de enseñanza, o un viernes, usted debe tener la expectativa de que hayan cambios en nosotros. John Piper dijo, muchos años atrás, le dijo a su esposa lo siguiente, una expresión que la voy a parafrasear, no me acuerdo literalmente cómo dijo. Pero dijo algo así, le dijo a su esposa, mi oración va a ir cambiando
año tras año, en la medida que mi teología sea más amplia. Algo que es interesante, la oración, él dice, mi oración va a cambiar en la medida que vaya conociendo más al Señor Jesucristo. A medida que vaya conociendo más sus estatutos, sus mandamientos, su estándar, qué es lo que nos pide, qué es lo que nos enseña, qué es lo que demanda de nosotros, nuestras oraciones deben de ir cambiando. Y no estoy hablando de que deben de ir madurando, deben de tener más contenido dirigido a adornar el trono de Dios, el trono de Cristo, para exaltarlo. Y usted busca ahí los versículos de Juan, capítulo 17 y versículo 17, y primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículos 6 al 7. Bueno, porque este es el estándar con el que Jesucristo nos va a juzgar. Pero dígame usted, hermano y hermana, si nosotros cumplimos fielmente el estándar de Cristo o si nos quedamos cortos. Y es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque el silencio me dice que la mayoría piensan igual que lo que yo creo. La realidad es que sabemos que nos quedamos cortos. Hermanos, la lista de nuestras faltas es casi tan larga como la lista de las enseñanzas de Jesús. Entonces pensemos por un momento, ¿no deberíamos procurar cada día a día, crecer en la gracia? Claro que sí, amada iglesia. Eso es lo que vemos en segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Por lo tanto, el hecho de que nos quedemos cortos para nada es una excusa para no esforzarnos ni para seguir pecando. El hecho de que sepamos, de que estemos conscientes de que nos quedamos cortos ante el estándar de Cristo para la vida de sus discípulos, no es una licencia que se convertiría en una desgracia, hermano, sino que es una motivación para nosotros continuar creciendo precisamente en gracia. Porque lo contrario, el recostarnos a esa idea, el acomodarnos a esa idea de que como nunca vamos a llegar al estándar que Cristo ha determinado para nosotros, entonces, ¿sabes qué? Eso es precisamente lo que nuestras concupiscencias, las que hay en nosotros, nos dicen que hagamos. Eso es lo que el mundo quiere, que le sirvamos a los placeres pasajeros de esta vida. Y eso es lo que el diablo le place y busca continuamente maneras de que pierdas la fe. Recordemos lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 6 y versículos 14 al 17. En específico les leo el versículo 16, ustedes se van a acordar de este versículo, dice, sobre todo, tomad, es un acto que nosotros tenemos que hacer. No es que de momento viene la fe para nosotros vencer, no, hermano. La fe se nos dio, pero tenemos que ejercitarla para poder continuar hacia adelante. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, del fuego del maligno. Otra versión dice, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar las flechas encendidas del diablo. Así que, hermano, cuando nosotros estamos frente a las tentaciones de la vida, frente a las circunstancias que nos hacen fallarle a Cristo, debemos levantar el escudo de la fe. Debemos sostenernos en Cristo. No debemos echarnos hacia atrás, hermano. No debemos esperar la derrota. No debemos esperar la caída. Debemos ejercitar nuestra fe y confiar, no en nosotros. Nosotros somos muy débiles. Nosotros somos muy frágiles. Él nos está mandando, Jesús nos está mandando a actuar, a tomar lo que Él nos ha dado, hermanos, y que lo pongamos en práctica. Así que cuando contrastamos la ley de Cristo
con nuestras faltas. Vemos claramente que no somos capaces de cumplirlas a la perfección. Por lo tanto, deberíamos hacer ¿qué cosa, hermano? Acudir a Cristo. Y eso es precisamente lo que Jesús nos está enseñando a continuación. De hecho, no les mencioné el título de esta enseñanza. Perseverantes en la oración. Mi primer punto, luego de la introducción, es un mandato de perseverar en la oración. Así que, hermano, lo primero que debemos es darnos cuenta de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. La necesitamos todo el tiempo, todos los días. Si tú verdaderamente quieres deleitarte en Cristo, tienes que reconocer que estás necesitada. Tienes que reconocer que estás necesitado. Si vienes ya a la iglesia completo en el sentido de que no necesitas cantar porque estás bien, no necesitas conversar profundamente de tus asuntos espirituales con otros hermanos porque estás bien, no necesitas aplicarte en la predicación porque estás bien. ¿Hay un problema ahí? Debemos tener una conciencia de nuestra necesidad. ¿Recuerdan la bienaventuranza? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera actitud que Cristo dijo que debemos reflejar sus discípulos? ¿Se acuerdan? Los pobres de espíritu. Dice, felices, no tanto felices, digamos, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir? Y hemos explicado eso varias veces. Esta actitud. Una actitud de dependencia, una actitud de necesidad, una actitud de reconocerse que uno realmente por sí mismo está incompleto y que lo necesitamos a Él, porque en Él, como dice Colosenses, Pablo a los Colosenses, en Él estamos completos, pero fuera de Él, nada, hermanos. Entonces, cuando podemos decir como Pablo, esa es la actitud como la que tuvo Pablo, que dijo, miserable de mí, aquella lucha en Romanos capítulo 7, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Esa lucha que él decía entre la carne, vivir en la carne o vivir en el espíritu. Dice que vivir en la carne es todo lo opuesto a Dios, es una esclavitud, es vivir en la desgracia, es vivir complaciendo al mundo, a nuestra carne, al diablo, alejados de la comunión con Dios, alejados de la comunión con los hermanos, alejados, hermanos, de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Pablo dice, miserable de mí. Pero luego dice que la fórmula es vivir en el Espíritu. La fórmula es vencer la carne. La fórmula es declararnos necesitados. Declararnos necesitados. ¿Para qué, hermanos? Para que así podamos venir al Señor, como dice Jesús, a pedir, a buscar y a llamar, a entender la importancia de la oración en la vida de los cristianos. Pero los que no son conscientes de su necesidad, no pueden entender lo que Jesús está diciendo aquí, porque ellos piensan que están bien. Ellas piensan que todo está bien. Aunque la nube de testigos, la iglesia, evalúa y dice, no, algo anda mal, necesita ayuda, necesita ser rescatado, necesita ser rescatada. Sus actitudes no son cónsonas con la vida de un discípulo. No anda mostrando un corazón que expresa que está necesitada o necesitado. Es por eso que perseverar en la oración es una parte importante de la respuesta. Por eso Jesús continúa enseñando algunas de estas enseñanzas y valga la redundancia, que son importantes sobre la oración. Fíjense que es un mandato lo que Jesús les da. Esos tres verbos o mandatos, lo que se conocen como imperativos: pedid,
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero primero quiero aclarar algo que en el idioma original, hay dos clases de imperativos, según estuve estudiando. Está el imperativo aoristo, a través del cual se emite una orden definitiva, contundente y directa. Por ejemplo, cierra la puerta cuando salgas. Ese sería un imperativo aoristo. Y también está el imperativo presente, que ordena a una persona que haga algo de una manera continua. Por ejemplo, cierra siempre la puerta cuando salgas. Así que ese sería un imperativo presente. Y precisamente estos son los imperativos que vemos aquí. Son imperativos presentes. Por lo tanto, Jesús lo que está diciendo es lo siguiente, hermano. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque tiene una importancia para nosotros como iglesia. Jesús lo que está diciendo es, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. De hecho, la Nueva Traducción Viviente traduce literalmente este versículo. Escuche cómo dice, se lo leo. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Así que, mis amados hermanos, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que perseveremos en la oración. Vemos un crescendo que va de pedir a buscar y a llamar. Así que Jesús nos llama a tener intensidad, pasión y persistencia en la oración. Pero ¿cómo les dije que teníamos que tener? ¿Qué actitud teníamos que tener? De necesitados. De necesitados. Si no tenemos una actitud de necesidad, ¿cómo vamos a orar apasionadamente? ¿Cómo vamos a orar, a ser persistentes en nuestras oraciones? ¿Cómo vamos a tener intensidad en nuestras oraciones, hermanos? La segunda razón que demuestra la importancia de la oración es por el hecho de que Jesús regresa al mismo tema que ya había tocado en el capítulo 6 y los versículos del 5 al 14 que estuvimos estudiando. Eso es importante. Jesús vuelve a repetir una enseñanza dentro del Sermón del Monte, que, como les dije anteriormente, esto no fue que de una sentada Él dio todas estas enseñanzas. No es lo que figura en la Escritura. Son enseñanzas que a partir de ese momento comenzó a educar y a enseñar a sus discípulos a lo largo de su ministerio. Así que, amados, los cristianos tenemos un gran privilegio. Tenemos un gran privilegio de que podemos nosotros acercarnos con confianza al trono de la gracia para hablar con Dios. Tenemos la bendición de poder echar todas nuestras preocupaciones sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es un privilegio, hermanos. A veces damos por sentado las cosas, ¿sí? Nos levantamos y no consideramos ciertas cosas en nuestra vida, a nuestro alrededor. Y momentos como estos son útiles para hacer esa ilustración. Nos podemos incorporar, ponernos en pie, algunos con ciertas incomodidades, pero nos pusimos en pie, caminamos, respiramos. Algunos quizás tienen algunos aparatitos para poder respirar mejor, oxígeno, pero están respirando. Podemos distinguir con nuestros ojos, nuestros sentidos visuales, apreciar las cosas que están a nuestro alrededor. Y hago una pausa pastoral aquí porque la pregunta sería, ¿apreciaste a tus hijos, a tu esposa? ¿Apreciaste lo que Dios te dio en el lugar donde vives? ¿O lo que te caracterizó y fue la quejabanza? ¿Alguien sabe lo que es esa palabra en hebreo? Quejabanza. Nadie sabe. La queja. No es en hebreo, es una broma.
No hay una palabra en hebreo que se llame quejabanza. Es en lugar de alabar a Dios estar en la queja continua, ¿no? Mirar las fallas, mirar lo que no tengo, mirar lo que me falta, ¿verdad? La oración es igual. Tenemos un lujo, un privilegio en la oración y al igual que el aire, que lo damos por sentado, de que lo vamos a tener todo el tiempo ahí, y todas las cosas que Dios nos ha dado, pensamos que a veces tratamos las cosas como sin ningún valor. ¿Me explico? A eso quería llegar. Tratamos las cosas como que no tienen el valor que deberíamos darle. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, dice la Escritura, debe ser ¿para qué? Para darle gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Y lo que Él nos da, sea lo que sea, no es que nos comparemos con quién tiene más o quién tiene menos, no, hermanos. Es en donde Dios nos ha puesto y lo que nos ha dado, con ese sentido de apreciación, no de materialismo tampoco, con ese sentido de humildad, decir gracias porque yo no lo merezco. Hermanos, sin embargo, la oración privada y congregacional es una de las disciplinas más descuidadas por los cristianos de nuestro tiempo. Los viernes hemos estudiado en el libro de Paul Washer que hemos estado viendo, ya casi estamos en la postrimería de ese libro, que es uno de los medios de gracia más descuidados, la oración. Y una aseveración que ustedes recordarán, los que han estado viniendo los viernes: nunca he visto a un cristiano que persiste en la oración que sea uno raquítico espiritualmente, en mis palabras. Nunca. Nunca. Pero sí podemos ver cristianos que están raquíticos en la oración y están raquíticos espiritualmente. Como dijo J.C. Ryle, dice J.C. Ryle, sí, son pocos los que oran. Simplemente es una de esas cosas que se asume que es obvio, pero rara vez se practica. Es algo que es deber de todos, pero que difícilmente alguien hace. Hermanos, ¿acaso no es lo mismo que ocurre hoy día con nuestros cultos de oración? El culto del miércoles pasado, hermanos. Se podían contar las personas y damos gracias a Dios por los que pudieron llegar. Pero el culto de oración debería estar más lleno que lo que está el domingo. Debería estar más lleno. Y ese ha sido un mal de la iglesia por generaciones, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Hermanos, no estamos hablando de juzgar desde el lado del que condena, no estamos hablando de juzgar desde el lado que condena. Estamos en el lado de juzgar, evaluando lo que es objetivo y lo que son las enseñanzas y mandatos de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué consecuencias sufre la iglesia que no ora? ¿Usted se ha puesto a preguntarse eso? ¿Qué consecuencias tiene la iglesia que no ora? Pregunto, ¿se estará afectando la misión de la iglesia por la falta de oración? ¿Se estará afectando? ¿Se estará afectando la santidad de los cristianos debido a que son pocos los que piden ayuda a Dios? Esa es la oración. Amados, leía una reseña de un libro de Peter Master que decía esto: muchos cristianos se quejan de que sus vidas son muy ocupadas. Las familias deben asistir a entrenamientos deportivos, clases de música y muchas otras actividades. Nos recargamos con citas interminables. Este es un serio indicador de que nuestras prioridades están erradas. Pasamos tiempo haciendo lo que más valoramos, pero desafortunadamente la vida de oración ocupa de los últimos lugares. Y cierro la cita. Este síndrome del que sufren las iglesias, incluyendo la nuestra,
Lo sufrieron los 3 discípulos íntimos de Jesús, hermanos. Los más cercanos de Jesús. ¿Se acuerdan? En el momento en que Él los invitó a llegar allí al Getsemaní, a orar con él y les pidió que velaran. Pero también le dijo que oraran. Les pidió que oraran para que, hermanos, para que no cayeran en tentación. Porque el espíritu está presto, pero la carne, ¿cómo es? Es débil, hermanos. ¿A ellos qué les pasó? Les dio sueño. Mateo 26:36. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos y hermanas? Que Jesús entiende, Cristo entiende que nuestra carne es débil. Es por eso que nos está diciendo que no nos desanimemos en la oración. Que más allá de la exhortación debemos de entender que no nos debemos desanimar en la oración. Debemos retomar lo que sabemos que tenemos que hacer. Jesús entiende que somos débiles, hermanos. Entonces, ¿por qué es tan importante la oración? Porque en este contexto en el que Jesús está hablando, en este versículo 7, cuando Jesús instruye a sus discípulos a pedir, a buscar y a llamar, lo que Él quiere decir es que debemos buscar la gracia de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nos ayude a crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para que nos ayude a santificarnos, en otras palabras. Esto es lo que está hablando Jesús ahí. Lo otro que debemos notar es que hay una promesa claramente en este mandato de Jesús. Amada iglesia, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús siempre va de lo general, que es este primer versículo, a lo específico, y ahora da el porqué en el versículo 8. Y la respuesta es porque Dios contesta nuestras oraciones. Miren el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe. Él está añadiendo el porqué para enfatizar, reforzar que Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Bueno, estos 2 versículos, el 7 y el 8, enfatizan una verdad bien clara. Dios está prometiendo, y Él ha prometido, contestar las oraciones de aquellos que lo buscan con diligencia. Alguien dijo, muchas de nuestras oraciones sin pasión no son respondidas por una buena razón, porque es como si le pidiéramos a Dios que le tome importancia a algo que nosotros mismos le tenemos muy poca o nada de importancia. ¿Se dan cuenta lo que dice esta persona? Porque Dios no contesta, porque cuando nos acercamos a Él, nos acercamos sin tener fe de que realmente Dios es Dios y Él contesta las oraciones de su pueblo. Y es claro, estos versículos se han tomado a mal y se han interpretado malísimamente con el decreto, el declaro y la teología, falsa teología de la prosperidad. Hablan diciendo que a lo que cualquier persona, cualquier cristiano puede pedir riquezas, propiedades y lujos, y Dios lo va a contestar. Eso no es lo que enseña, y lo vamos a ver en los próximos versículos. Yo no creo que se refiera tampoco a que la pasión con la que debemos orar se refiera a gritos, ni a algo emocional, sino a algo racional, mis hermanos. Dios valora, escuche, Dios valora la persistencia y pasión en la oración porque demuestra que compartimos su corazón, que nos acercamos a Él para compartir sus propios pensamientos, lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Demuestra que nos importan las cosas que les importan a Dios. Así que la oración persistente le da gloria a Dios, porque expresamos nuestra dependencia de Él. Hay personas que oran una sola vez por algo y luego dicen, yo no tengo que orar más nada por esto, porque ya yo oré una sola vez y es suficiente. Eso no es lo que enseña aquí. No es la enseñanza bíblica. No se trata de que tienes fe y lo declaraste y lo creíste y ya se acabó. No, hermano. Se trata de que hasta que tú no veas contestada esa petición, no dejas de orar. Continúas orando hasta que veas la respuesta.
La respuesta puede ser un no categórico y abierto. En medio del silencio, Dios nos manda a seguir orando. Puede ver la respuesta clara y contundente como la vimos el sábado en el evangelismo. Y no quiero ver a tirar flechas aquí desde el púlpito con quienes vinieron y quienes no vinieron, pero agradecemos la oración de los que estuvieron ahí, clamando para que este tiempo de la iglesia, al evangelizar, sea efectivo y para la gloria de Dios. No una oración y ya es seguir clamando. Dios cambia las mentes, Dios conquista los corazones, Dios convierte a los pecadores. Dios, por favor, concédeles que sean transformados, dale vida a los que están muertos. Concédenos hablar con denuedo, insistentemente, que demuestran que nos importan las cosas que les importan a Él. Hermano Martin Lloyd Jones dijo, y cito lo siguiente: si usted y yo queremos realmente obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que seguir pidiéndolas. Buscar significa simplemente seguir pidiendo. Llamar es exactamente lo mismo. Es una intensificación de la palabra pedir. Es que las tres podríamos hacer ahora una intensidad entre el que pide, el que busca y el que llama, pero yo quiero simplificar esto, que lo que el Señor está diciendo aquí es que seamos perseverantes en la oración, que perseveremos en nuestras oraciones. Amados, debemos ser como aquella viuda que habla en Lucas, esa viuda impertinente. Por algo está esta parábola ahí, para ilustrarnos a nosotros, Jesús mismo, lo que Él está refiriéndose aquí en el pedir, el buscar y el llamar. Sigamos pidiéndole a nuestro juez, a nuestro justo juez, no el injusto ser humano, y nuestro Señor, porque así debemos nosotros perseverar en la oración. Escuche bien esto, nunca vamos a exagerar el valor y la importancia que tiene la perseverancia. Es que perseveremos, aunque no vean la respuesta. El Señor nos manda a perseverar, a mantenernos consistentes en nuestras oraciones, en no desmayar una y otra vez ante el trono de gracia. Hermanos, nunca vamos a exagerar, porque si ustedes quieren ser hombres y mujeres de Dios, si usted quiere verdaderamente conocer y caminar con Él, entonces deberíamos hacer de la oración nuestra prioridad. Es que oremos y que seamos consistentes, hermanos. Usted y yo podríamos evaluarnos y admitir que no estamos viviendo una vida cristiana como deberíamos, que no estamos siendo tan diligentes en nuestra lectura de la Biblia y la oración como usted sabe que debería hacerlo, y yo. Y puede ser que se comprometa a cambiar la actitud. Y esto no falla, hermanos, cuando hacemos eso. Durante las primeras semanas ahí vamos ahí, consistentes. No fallamos en leer la Biblia a diario, sobre todo cuando empezamos en enero, ¿no? No fallamos en orar consistentemente durante el día. Comenzamos a ser más consistentes al asistir entre semanas a los cultos de la iglesia, pero justo en el momento que pensábamos leer u orar, sale algo de la nada. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? De momento surge algo que no nos esperábamos y todo nuestro plan, todo nuestro programa se viene a pique. ¿Sí o no? Se viene abajo por una interrupción. El problema es que cuando pasan 1 o 2 semanas, nos damos cuenta de que ya se nos olvidó por completo el compromiso que habíamos hecho con ese excelente plan de leer la palabra más consistente, de estar en la oración más frecuente y con más insistencia. Y amado, esto es exactamente lo que Jesús está aquí advirtiendo. No podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia. No. Pídale a Dios que te examine si has fallado en el estándar del cristiano que Jesús ha venido hablando en todo este sermón del monte. Pide y busca y llama
en oración y ruego a Dios porque Él va a contestar tus oraciones. Recuerda que lo que estamos hablando es del estándar que Jesús trazó para los cristianos. Sáquese de la cabeza que estamos hablando aquí de un carro nuevo, ni una casa. Esas cosas no son la prioridad en las oraciones que Cristo está enfocando aquí, hermanos. Es el estándar del cristiano. ¿Cómo debe de vivir un discípulo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo debe de vivir uno que es miembro del reino de nuestro Señor Jesucristo? Por eso Él procede a hacer una ilustración. Jesús ha estado dando una premisa, la ha expandido y luego la cierra con una ilustración como la que vamos a ver aquí en los versículos 9 al 11. Vaya conmigo en la escritura. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, como les dije, Jesús como un buen maestro da la enseñanza, la amplía y luego la explica con una ilustración. Ambos ejemplos que Jesús está dando ahí, de hecho Lucas añade otro más, que es la de ¿quién le dará por un escorpión por un huevo? Pero no voy a entrar ahí. Solo voy a usar los dos ejemplos que Mateo fue inspirado para redactar acá. Ambos ejemplos eran muy familiares para esa audiencia original. El pan era la comida básica y el plato principal. Y el pescado, ya ustedes saben, en toda esa región, en toda esa zona donde Jesús predicó y enseñó, era algo que abundaba grandemente. El pan tiene cierto parecido con la piedra y los peces con las serpientes. Y no voy a entrar en detalles porque quiero mantenerme en lo que es la enseñanza. Y podríamos estar un rato hablando de símbolos y descripciones de cómo eran las piedras, a qué se refiere con una piedra, a qué se refiere con una serpiente. Otro día. Ahora bien, la pregunta tiene un mismo propósito. La pregunta es una misma. Y son retóricas las preguntas que el Señor está haciendo ahí. En el sentido, hermanos, como ustedes pueden ver, de que sería horrible que un padre humano engañara a su hijo hambriento dándole algo que le fuera a hacer daño, ¿sí o no? Sería algo horrible, grotesco. Que un padre le diera a un hijo que tiene hambre algo que realmente le va a hacer daño. Luego Jesús afirma que lo normal, aún en un mundo caído, es que nosotros siendo malos, y es importante que entendamos este punto aquí, para los cristianos y para los no cristianos. Jesús está hablando de que los hombres, la humanidad en este mundo está caída. Eso es lo que está hablando. Los hombres son malos de por sí. ¿Por qué? Porque no hay bien en ninguno de ellos. Romanos capítulo 1 lo enseña bien claramente. Los salmos hablan bien claro diciendo que no se encontró en ellos ningún bien. Esa es la escritura lo que nos enseña. Ahora, dice, siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, siendo malos. Aquí vemos que la aplicación de Cristo tiene que ver con el contraste entre la maldad del ser humano y la bondad y el amor de nuestro Dios y Padre Celestial. Eso es lo que estamos viendo en el versículo. Porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. Bien, hermanos, bajo este cielo no existe ningún padre o madre que sean perfectos. Ninguno de nosotros. Por mejor que nos creamos ser, ninguno de nosotros somos perfectos. Lo siento si le vacié de nuevo la burbujita, ¿verdad?
pensando de que estábamos ahí. Nuestros hijos nos tratan de que somos muy buenos y demás. Ninguno somos perfectos, ninguno. Todos los padres tenemos corazones engañosos, dice la Escritura. Así que lo que Jesús está haciendo es un contraste entre la maldad, ese residual del pecado en el hombre, en el ser humano, y esa bondad inmensurable, incalculable, inefable y gloriosa de Dios. Mis hermanos, Dios no solo es bueno en el sentido de que concede a sus hijos bendiciones y lo hace de buena gana, no lo hace de mala actitud, sino que también nos da lo que Él sabe que nos conviene, lo que nos conviene y cuándo nos conviene. Él no nos da lo que nosotros queremos cuando lo queremos y lo que queremos exactamente. Él nos da lo que sabe que nos conviene y cuándo nos conviene, hermano. Pero sí, fíjese bien, de nuevo que la Biblia enseña que Dios no es el Padre de todos los hombres. ¿Se están dando cuenta ahí en el versículo? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, la pregunta es, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas o dará buenas cosas a los que se la pidan? No está hablando ahí que le va a dar a todo el mundo que le pida cosas, hermanos. No. ¿Por qué? Porque Dios no escucha las oraciones de los que no son su familia. Escuche bien esto, amigo. No es que Dios es sordo. Estamos hablando de eso. Es que Dios, las oraciones que escucha son las de sus hijos. Solo los que han nacido de nuevo y son hijos de Dios son los que piden, buscan y llaman. Y pueden encontrarse con un Padre amoroso que va a contestar sus peticiones. No podemos tener comunión con Dios, ni podemos ser herederos de ninguna de estas promesas hasta que nos convirtamos en sus hijos. Estas promesas son para sus hijos, pueblo y amigos que están aquí. Hemos pecado contra Dios, por lo tanto, merecemos la ira y el castigo de Dios. ¿Lo merecemos, sí o no? Pero la buena noticia es que Dios mismo se encargó de nuestro pecado y culpa, enviando ¿a quién? A su propio Hijo a morir en la cruz, allí en la cruz del Calvario, por pecadores como nosotros. Y a la gente no le gusta que se le diga pecadores, ¿no? Ofende. Muchas iglesias no hablan de pecado. Muchas iglesias no hablan de la oración y de que el pueblo de Dios tiene que orar. Y es un mandato, porque piensan y temen de que se enojen los miembros o que las personas que están visitando no vuelvan. Pero nosotros predicamos con amor la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se torne el pueblo de Dios a Él. Y para que los pecadores, los que vinieron sin salvación, corran a Cristo, corran a Él para ser salvos. Solo creyendo en Jesús recibimos una nueva vida y una naturaleza nueva. Y ahí es que nos convertimos en hijos de Dios. No hay otra manera. Ahora, amada iglesia, Dios es nuestro Padre y Él se preocupa por nosotros y Él vela por nosotros y desea siempre bendecirnos y ayudarnos. Volvemos a lo mismo, ¿por qué no oramos? Damos por sentado una soberanía de Dios que excluye la oración. Pero la soberanía de Dios incluye la oración. Dios nos manda a orar, que le pidamos lo que Él sabe que necesitamos. Es por eso que la oración es uno de los mayores privilegios que nos ha dado a los que estamos en Jesucristo. La oración es un medio para que te deleites en Dios. Esa es la razón por la que fuimos creados. ¿Usted sabe algo? Quizás no oramos como debiéramos porque no hemos aprendido a deleitarnos en Dios a través de la oración como deberíamos. No hemos aprendido a deleitarnos en Él como deberíamos hacerlo. Que nuestro mayor deleite
sea el que nosotros nos deleitemos en que Dios se está deleitando en nosotros, porque estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Quizás no estamos orando como deberíamos, porque nos hemos enfriado, ha venido el desánimo. Quizás eso ha ocurrido en la vida de usted o de alguno de ustedes aquí. Vamos a acercarnos a hablar con nuestro Padre Celestial. Vamos a retomar lo que hemos dejado de hacer. Él desea que tengas gozo en esa comunión con Dios. Él desea que tu vida sea una íntima y que refleje realmente tu vida de oración. Tu vida de oración habla de tu relación con el Padre, de cómo estás siendo tú en tu intimidad, pero también cómo lo estás haciendo dentro de la congregación. ¿Cómo le estás haciendo unos con otros? ¿Cómo respondes a la palabra de Dios? ¿Cómo vives la enseñanza de la Escritura? La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echemos toda nuestra ansiedad, hermanos, toda en las manos de Él, porque deberíamos estar ansiosos por vivir en el estándar de los ciudadanos del reino de Dios, vivir como los discípulos debemos comportarnos y relacionarnos unos a otros, no solo aquí dentro de la iglesia, sino en la familia y también allá afuera con los que no son cristianos. Deberíamos anhelar eso en nuestras oraciones. El Señor escucha tus oraciones y escucha las oraciones simultáneamente. Hablamos el otro día con un hermano y lo compartimos cada vez. Dios escucha nuestras oraciones y las de millones de cristianos orando simultáneamente. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y nos escucha atentamente a cada uno de nosotros, porque Él es el único Dios verdadero, misericordioso, que nos ofrece el Evangelio de Jesucristo. Y quiero terminar con esta cita. Vaya allí conmigo, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Dice, pues su divino poder, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, usted me puede seguir en la versión que tenga. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo, escuche, cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Esa es la oración también, hermano. Conectados con el Padre, compartiendo su imagen, la imagen de su Hijo en nosotros y conectados con el Dios triuno. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Escapamos de ahí. Es una acción, Él nos sacó, pero es una acción continua que tenemos que estar nosotros escapando ahí de eso. Versículo 5, por esta razón también, dice, obrando con toda diligencia. ¿Se dan cuenta? Son acciones de parte de nuestra. No podemos dejar la soberanía de Dios divorciada de nuestros ruegos y nuestras súplicas. Confiamos en la soberanía de Dios a tal punto que oramos a Él insistentemente por las cosas que sabemos que Él sabe que tenemos necesidad.
porque Él desea que tengamos esa comunión continua, constante con Él. Dice, obrando con toda diligencia, es decir, ser metódicamente esforzados en aquellas cosas que son de la piedad. Ahora luego dice, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, aquí termina, no los dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor. Hermanos, cuando nosotros nos esmeramos y nos esforzamos por aplicar la palabra a nuestras vidas, nuestra vida de oración se enriquece a tal punto de que anhelamos conocer más y más al Señor. Anhelamos conocerlo más y más. No nos damos como que ya conocemos todo lo que tenemos que conocer de Él. Es imposible, ¿verdad? Sino que deseamos buscar más y más de Él, porque el que carece de estas virtudes, como dije al principio, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Es decir, cuando no nos esforzamos por vivir en la piedad a la cual hemos sido llamados como ciudadanos del reino, a ser diferentes, pero no en un monasterio, sino en medio de un mundo que se pierde y que necesita luminares, que necesita que la luz de Cristo alumbre a través de nosotros. Indudablemente, hermanos, indudablemente, es fácil que se nos pierda de vista valorar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Es fácil, es muy fácil, hermanos. No tomar en cuenta el gran sacrificio de Cristo y que nos traspasó de muerte a vida. Y que eso nos debe continuamente poner en una actitud de agradarle, el deseo de buscarle, el deseo de conocerle, el deseo de entenderle, el deseo de estar en la iglesia, el deseo de reunirnos, de congregarnos, de venir a orar, los domingos también estar aquí, hermanos. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes en hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Dios nos eligió, Él nos llamó. Seamos diligentes en afirmar ese llamado. ¿Cómo? Externamente, pero también en nuestro secreto, en nuestra intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios, hermanos, se manifiesta en el fruto que damos aquí en la iglesia y que damos afuera. Porque mientras hagan estas cosas, dice, nunca caerán. Mientras hagamos estas cosas, nunca caeremos. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo hacemos realidad estas verdades en nuestras vidas? Los medios de gracia. Hermanos, orando, congregándonos, sirviendo, la disciplina eclesiástica, que Dios, hermanos, entonces, hoy se apiade de nosotros y que su Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas con su palabra en este día y cada uno de los días que quedan hasta que Cristo venga por nosotros. Vamos a orar.